Bienvenidos. Espero que te encuentres muy bien. Pues mi Vero, muchísimas gracias por haber aceptado el compartir un proceso de tu vida. Es un deleite compartir con todos ustedes una rica avenita, pero yo sigo prefiriendo mi delicioso café. Pues bien, antes que nada me gustaría compartir contigo un texto que dice así: todo a su debido tiempo. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras, un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse, un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar, un tiempo para guardar y un tiempo para botar, un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque todo es regalo de Dios. Y como todo tiene su tiempo, ahora es tiempo de abrir nuestro corazón, escuchar el valioso testimonio de Vero. Adelante, amiga. Hola, recibe un caluroso y muy afectuoso saludo de mi parte. Mi nombre es Vero Castillo y pues tengo la licenciatura en psicología. También tuve la oportunidad de estudiar análisis clínicos a nivel técnico y actualmente estoy estudiando ya casi para finalizar, ya solamente me faltan 6 meses y estoy ya por terminar la licenciatura en teología en el Seminario Teológico Bautista de México. Es un gozo que Cristi haya tenido la atención de hacerme esta invitación y tener esta oportunidad de dirigirme a ti. Y bueno, principalmente el objetivo de este tiempo es poder platicarte un poco acerca de algo que pueda también a ti ayudarte en el momento actual en el que te encuentres de tu vida. Pensando precisamente en eso, el título de mi testimonio, de mi historia que tengo que platicarte es Examinando mi carácter. A lo largo de nuestra vida, es decir, mi vida, a platicarte un poquito desde mi niñez hasta mi juventud, hasta los 19 años, hubo algo que la caracterizó básicamente. Fue que a mí me gustaba, me llamaba la atención el estudio, pero creo que no era como muy inteligente. Esto que los psicólogos llaman coeficiente intelectual, parece ser que yo sufría con eso. Pasé primaria, secundaria, preparatoria y primer semestre de la universidad sin conocer los dieces. También Cristi me dice, dime cuál es tu bebida favorita. Me encanta la avena sin leche, así. Entonces, no conocí los dieces, todavía ya era primer semestre de universidad y 6, 7 y 8. Bueno, entonces pasa algo muy importante en mi vida. Acudo a una reunión que se hacía en un hogar
Entonces ese segundo o tercer viernes de diciembre de 1990, en esa reunión escucho hablar de Dios y que Dios tiene un plan para mi vida, y en ese momento yo digo, sí, yo quiero a Jesús en mi corazón. Entonces él entra a mi vida y a partir de eso, después de mis vacaciones, inicio mi segundo semestre de universidad. Cambiaron muchísimas cosas y entre ellas fue la capacidad para poder entender lo que los maestros decían, leía más rápido y a partir de ahí, pues puros dieces. Entonces, mi vida empezó a cambiar, pero había algo que todavía no cambiaba tan fácil y eso es mi carácter. Obviamente a los 19, 20 años yo no pensaba en lo importante que era el carácter, a pesar de que era una materia importante dentro de la carrera. ¿Y qué es el carácter? Porque puede haber muchas definiciones, pero lo más importante del carácter tiene que ver con la personalidad y esta personalidad con la que ya Dios nos ha creado. La personalidad con la que Dios te ha creado no es algo que Él desee cambiar, porque así te hizo. Por ejemplo, hay personas más serias, hay personas introvertidas, hay personas que son más extrovertidas, hay personas que son más melancólicas. Entonces eso tiene que ver con la personalidad y no es necesario, eso es algo que Dios así nos hizo. Pero en cambio el carácter es la forma en la que expresamos esa personalidad. ¿Y qué crees? Que eso sí es algo que Dios tiene un interés en modificar. Y en personas como yo, una gran tarea, porque a lo largo de mi carrera después tuve la gran bendición de conocer a mi esposo ahora, a Alfredo, nos casamos y aún así ya en una vida de matrimonio te das cuenta que el carácter es muy importante. El tema del carácter aflora en todos, en la forma en la que te comunicas, en la forma en la que desarrollas tus amistades. Y tenía un carácter que a la gente le costaba acercarse a mí. Y obviamente a mí también me costaba trabajo acercarme a la gente. Entonces, no era un tipo de persona a la que la gente le gustara estar conmigo o platicar, y eso, pues en realidad la mayor parte del tiempo no me interesaba mucho. En realidad yo no le ponía mucha atención a eso. Pero curiosamente vas dándote cuenta que hay varias personas a las que les cuesta trabajo y familia, ¿no? Mis hermanas, que obviamente te aman y te aguantan y te soportan porque eres la familia y porque eres su familia. De otra manera te dirían, ahí te ves y se alejan de ti. Entonces, el tema del carácter puede ser muy inadvertido para nosotros que estamos tan cerca, o sea, porque entra otro factor que es el yo. Con toda la literatura, toda la filosofía que hay, todo lo que tienes que leer y esa serie de pensamientos que tú tienes y crees que son tuyos, pero en realidad son a veces el fruto de tanta, lo que escuchas, lo que ves y con las personas que te relacionas. Entonces, bien, para esto vamos a hablar un poquito de cuando ya terminó la carrera. Yo lo que hago es un kinder. Y te das cuenta que en un kinder a los niños no les interesa cuánto sabe la maestra, sino cómo los trata, ¿no? Entonces ahí también me empecé a dar un poquito de cuenta que no tenía forma de tratar bonito a las personas, ¿no? O sea, y tal vez la palabra bonito tal vez está un poco fuera, o sea, tratar a la gente como se merece, como ella lo tiene, tratar con mamás. Y bueno, tuve un kinder y lo cerré. Después de eso, entré a trabajar en una área que también es de ventas. Y yo decía, ¿pero por qué de ventas? Si en este tiempo Dios siempre está tan amorosamente trabajando contigo para convertirte en la persona que Él desea. Como cristianos, Dios está trabajando contigo, pero la verdad es que a veces se la hacemos muy difícil y pasan años
y algo así como 40 años en el desierto como Moisés. Afortunadamente creo que no van a pasar 40 para poder empezar a ver los frutos del trabajo de Dios obrando en mi vida. Pero me di cuenta que en el trabajo de ventas, que tú cuando vas y llenas una solicitud para ventas, te preguntan, ¿te gustan las ventas? Mientes terriblemente, porque realmente las ventas no estudias una carrera para ser vendedor. Hay que ser sincero. Estás en la escuela y lo que menos piensas es que voy a ir a vender algo. Pero curiosamente, durante 7 años, en este trabajo en donde entré, precisamente consistía en hablar con todo tipo de personas, obreros, barrenderos, todas las personas que tuvieran seguro social. Entonces, conforme fui avanzando en el trabajo, después de poder hablar con obreros, comencé a hablar con, obviamente, directores, con gerentes, con dueños de banco. Empecé a subir en cuanto a nivel de clientes, hasta llegar a uno de los más altos, que es una oficina alta del gobierno, en donde pues puros ingenieros, lleno de licenciados, ingenieros, donde hasta la secretaria tiene licenciaturas y ingenierías. Entonces me di cuenta que en ese trabajo no es realmente el poder estar ejerciendo una profesión, sino el poder hablar con todo tipo de personas. Y Dios, a través de ese trabajo, me empezó a decir, mira, es que tienes que desarrollar esta forma en la que tú te estás comunicando. Si tú estás vendiendo algo, tienes que saber comunicarte. Bien, y entonces, haciendo una pausa en cuanto a lo del trabajo, cuando estaba aprendiendo a vender y que tenía que comunicarme, también déjame comentarte entonces cómo era la situación en la iglesia, porque yo una vez que conocí a Cristo a los 19 años, hasta los 30 y tantos, pues me estaba obviamente relacionándome con la iglesia, pero ahora a un nivel en el que estaba más centrada siempre en mí y en mis necesidades. Yo me doy cuenta entonces en la relación que empiezo a tener con mis cuñadas, con mi suegra, personas preciosas, pero que en realidad yo no me estaba dando la oportunidad de cultivar una relación bonita con ellos. Entonces, obviamente ayudó mucho el carácter bonito que tiene mi esposo, porque los que lo conocen saben que es una persona súper amable, es muy atenta a los sentimientos de las demás personas. Entonces, pues había ahí esa alerta que me estaba diciendo que no es tan importante lo que realmente tú sepas o lo que tú seas, sino realmente cómo haces sentir a las personas cuando están contigo. Entonces eso es algo que comencé a darme cuenta. Después, para esto, entonces, ese es un proceso, el proceso del cual te quiero hablar, que uno quisiera que fuera más rápido. Pero yo lo único que puedo dar ahora es gracias porque está sucediendo y porque sucedió. Después de eso salgo de esa empresa y entro a otra segunda empresa que también es de ventas. Yo ya no quería vender, pero me doy cuenta que Dios, o más bien, le estaba yo dado tanto trabajo a Dios en relación a mi carácter, que sabes que, Verónica, te tienes que regresar a las ventas otra vez, porque ¿qué es lo que quiere hacer una psicóloga? Obviamente dedicarse a su terapia, pero todavía había cosas que tenía que seguir aprendiendo y no me había dado cuenta, y ahora te voy a platicar por qué. Entro a este trabajo y había algo que todavía era muy importante: cambiar mi perspectiva ante la tecnología. La tecnología en cierta generación, a veces incluso más mayores de 50, 60 años, vemos la tecnología con cierta resistencia. A veces incluso decimos, no, es que eso de los celulares es nada más perder el tiempo, o esto del internet. En mi anterior trabajo no había tanto contacto con el internet, por eso veo ahora la razón de estar en este trabajo, o el propósito. Cuando entro a este trabajo, ahora hay que hacer 2 cosas al mismo tiempo: estar con la tecnología y estar con las personas, y literal, a veces es al mismo tiempo.
sucede que a veces estás hablando con las personas y también tienes que estar escribiendo, y entonces ese es un tema o una área que era algo que yo no manejaba nada de internet, nada de estos medios de comunicación. Entonces, en este trabajo es lo que he aprendido a hacer. Y es también una forma de comunicarte a través de vía telefónica, porque mi otro trabajo obviamente vendía directamente entre personas, pero ahora es a través de la vía telefónica. Tú debes de saber que hablar a través de un aparato es más difícil que hablar a veces personalmente. Entonces, durante este tiempo, hacerme entender en la vía telefónica también es algo que Dios ha ido desarrollando en mí. Ahora, que en este proceso, del proceso difícil de examinar mi carácter, las palabras del salmista son muy pertinentes cuando le dice a Dios: líbrame de los pecados que me son ocultos, hazme saber cuáles son esos pecados que mi mente no puede reconocer, o a veces nuestra gran soberbia. Y también este elemento de la oración, del modelo de nuestro Señor Jesús cuando dice, venga tu reino. A veces nuestro corazón, obviamente entonces nuestro carácter, está enseñoreado por nuestro yo, y yo, y yo. Y entonces nos cuesta trabajo pensar en el otro. Por eso es que en este proceso, lo que he ido aprendiendo, porque debo decirte que aún estoy en ese proceso, es cómo se siente la otra persona cuando está platicando contigo. Es más fácil decir cuando es que tengo problemas en el matrimonio, y te dan una hoja y te dicen, haz una lista y dime todos los problemas que tienes, y empiezas a enumerarla y dices, es que me hace falta otra hoja para decirte cómo es mi esposo, cómo son mis hijos y todo esto. Y te deja esa hoja. Ahora dime, háblame acerca de ti. Hoy, ¿qué con tu carácter? ¿Qué con la forma como hablas? ¿Qué con tu carácter de cómo eres? Entonces, ahí es de las primeras cosas que te quiero comentar de lo que uno aprende. En este proceso tan difícil. Quiero mencionarte por lo menos unas 3 enseñanzas. La primera es esa, que tenemos en el yo. El yo está en nuestro corazón. No es Dios tomando el trono, gobernando nuestra vida. Y aún en una vida cristiana, con esto de asistes a la iglesia, lees tu Biblia y oras, pero si no te bajas del trono de tu corazón y le cedes el trono a Dios, no hay mucho de lo que tú quieras. Aunque yo tenía un gran deseo de que mi carácter fuera diferente, mientras yo no me bajara del yo y dejara a Jesús reinar. ¿Por qué? Porque precisamente consiste en lo que hizo Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra es dejar su posición. Pero la psicología, las amigas, las mismas mujeres, incluso a veces puede ser hasta de la iglesia o tu familia, es que tú no puedes permitir esto, es que tú. Pero precisamente es eso, precisamente es bajarte de ese lugar y tu yo ya no sea tan importante. Poner a Jesús en el centro de tu corazón, que sea el que gobierne, y entonces es así, Él gobernando tu vida, y pues es la manera en la que Dios renuncia a su posición que tenía cuando vino y tomó la forma de siervo. Entonces es eso. Ahora eso no significa que vas a permitir que abusen de ti, eso no significa, bajarte del trono no significa que otras personas te van a pisotear, porque eso precisamente fue otra de las cosas que Jesús no permitió a toda esa multitud que estaba queriendo apedrear a una mujer que encontraron en adulterio. Él dijo, pues si estás libre de pecado, agarra una piedra. Y curiosamente las personas mayores fueron las personas que se empezaron a retirar hacia atrás, y nadie lo hizo. Entonces no se trata de que cuando te vas a bajar del trono y se lo dejas a Jesús, eso quiere decir que los demás te van a pisotear, no.
lo que va a pasar es algo maravilloso, que Dios va señoreando las áreas de tu vida y te vas pareciendo, aunque sea un poquito, a Jesús. Entonces, la segunda cosa, ¿qué es lo más importante en la vida? Siempre lo más importante que es en la vida son las personas. Porque mira, independientemente a lo que te dediques, lo que tú hagas, siempre son las personas. Si eres una persona que vende, pues una persona es la que te tiene que comprar. Entonces, si enseñas, si eres una maestra, tienes un grupo de alumnos a los que tienes que enseñar. Y en esta área también déjame decirte, he tenido la gran bendición dentro de la iglesia de estar en el ministerio de la enseñanza. Pero imagínate una maestra que solamente quería enseñar conceptos y versículos, pero que en el carácter le faltaba mucho. Entonces, pues no lograba uno mucho, en realidad. No logras mucho si solamente quieres enseñar información. Entonces aquí en el proceso que Dios ha tenido la gran misericordia de tener en mi vida, pues es eso. Ahora, además de que puedo enseñar lo que dice la Biblia, pues es también transmitir vida, transmitir lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que yo he ido conociendo aún más a Dios. Y ahora, hay algo que también te quiero platicar dentro de lo que es la enseñanza que me ha dejado este proceso. Me acuerdo que a los 19 años recibí este separador que guardé. Acudí a una boda en 1991 de la iglesia que fue en el seminario en el mes de marzo. Entonces, cuando yo conocí el seminario, dije, ay, yo quiero estudiar teología. Y por una serie de cosas, pues no se dio. La primera fue porque mi papá me dijo, de 12 hijos que tengo, solo tú estás en la universidad y no me vas a salir con que ya no quieres estudiar. Entonces, bueno, pues ahí fue algo muy interesante. Tuve que terminar la escuela y después de ahí me caso y entonces dices, pues ahora te tienes que dedicar a otras cosas y también no pude estudiar. Pero es maravilloso que pueda yo ahora compartirte, que ya casi voy a terminar la licenciatura, pero ahora ya con todo este proceso que Dios hace en mi vida. Y como te decía desde el principio, 3 cosas te quiero comentar. Y la tercera enseñanza es esta terapia que ya estoy manejando, que es una terapia llamada psicoteológica. ¿Por qué? Porque a la psicología le falta algo. Le falta considerar el área emocional de las personas, su área espiritual principalmente. Y a la teología le falta una serie de técnicas con las que te permite trabajar y ayudar a las personas. Entonces, esta es una maravilla que ahora, con este proceso difícil de examinar mi carácter, ahora puedo trabajar esta terapia psicoteológica. Y finalmente, un mensaje para ti que me estás escuchando. Lo más fácil para las personas es poder decir lo que nos hacen. Es que me han herido, es que me hicieron, es que me dijeron. Pero en mi experiencia, qué difícil es poder detenerte y ver qué es lo que tú haces en las otras personas, qué es lo que tú haces, cómo es que te comportas con las personas, ¿no? Entonces, esa es una de las situaciones, a veces en tantos procesos que tú puedes estar ahora, ese es lo que yo quiero invitarte a ti, que tú puedas verte a ti en relación a los demás. ¿Qué siente la gente cuando está contigo? ¿Qué es lo que tú estás transmitiéndole a las demás personas? Entonces, es un gozo poderte decir que al día de hoy he desarrollado amistades más profundas con personas de mi familia, poder apreciar el corazón de los demás, porque es muy fácil descalificar a las personas, ay, esta persona no por esto, ay, no, ay, con esta persona no. Pero fíjate que hasta ahora puedo decirte que cualquiera de todas las personas que tengo la bendición, son personas tan maravillosas. Y por esta última cosa que te quiero mencionar.
Porque si Jesús vino al mundo a morir por las personas, quiere decir que cada persona vale la sangre de Jesús. Y por esa sola razón es por la que cada persona es valiosa. Y entonces debemos amar a las personas. Y bueno, pues es un gozo poder compartir este tiempo contigo y poder decirte que Dios te bendiga, poder decirte que en el proceso que te encuentres, Dios quiere estar en tu vida. Y te puedo decir que la mayor experiencia que he tenido en mi vida desde los 19 años hasta el día de hoy, pues es haber conocido a Jesucristo y poder decirte que vive en mi corazón y que sigue obrando para hacer de mí una mejor persona. Que Dios te bendiga.